Estamos en esta discusión sobre los lineamientos que el gobierno de la República está planteando supuestamente para proteger el derecho a la información de las audiencias. Vale la pena decir que frente a casi cada tema público hay contradicción, además es saludable, entre valores. En este caso hay dos valores a tutelar, a proteger. El derecho a la información, de un lado, en efecto, tenemos derecho a tener información corroborada, información veraz, información con fuentes, contextualizada, como le acabamos de hacer justamente ahora con el caso de Dafne Zapata, escuchar las dos partes. Eso es lo que estamos obligados los medios de comunicación. Pero también ese valor al derecho a la información tiene del otro lado, tiene como correlato pues, el derecho o la libertad a la expresión y la libertad de prensa. Sin un derecho o el otro, se descompone el planteamiento que hace la Constitución y que hacen en general las constituciones democráticas en el mundo. Hoy, estos lineamientos lo que hacen es supuestamente proteger el derecho a la información, pero llevándose entre las patas, como se dice popularmente, llevándose entre las patas el derecho o la libertad de expresión, libertad de prensa. Justamente es ahí donde está la discusión y le hemos pedido a Santiago Aguirre, como todos los jueves, que nos ayude ahora con su análisis jurídico a propósito de este planteamiento. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Con el gusto de saludar al auditorio a distancia. Bueno, pues Santiago, conoces bien esta discusión, es una discusión antigua en México, el poder siempre tratando pues de ponerle acotamiento a lo que no les gusta y pues del otro lado, quienes nos dedicamos justamente al tema de la prensa, a la libertad de expresión, pues defendiendo el valor que también está en la Constitución y construye democracia. Te rogaría que a la luz de esta discusión nos ayudes a entender qué es lo que se está planteando en estos lineamientos, qué hay de riesgoso ahí o qué habría de rescatable si es que encuentras algo en el planteamiento que está haciendo el gobierno de la República. Sí, Ricardo, creo que es importante comenzar recordando que los derechos de las audiencias ingresaron al ordenamiento jurídico nacional hace ya tiempo. Es en 2013 cuando la Constitución se modifica para reconocer estos derechos. Entran después en la antigua Ley Federal de Telecomunicaciones y en la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se aprobó el año pasado, se mantiene el reconocimiento a estos derechos. Y creo que es muy importante subrayar que esos derechos son una construcción jurídica y conceptual relevante y útil en las democracias contemporáneas para proteger la libertad de expresión y el libre flujo de información. Ahora bien, en todos estos años no se habían desarrollado las garantías y los mecanismos para hacer valer esos derechos de las audiencias. Y lo que estamos analizando hoy es una propuesta de lineamientos con naturaleza jurídica de un reglamento administrativo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pone a consulta pública durante 3 semanas para que las personas interesadas puedan comentar las propuestas que ahí se contienen. Yo en la revisión del documento, Ricardo, que es un texto de 35 páginas, son 54 artículos, encuentro algunos problemas preocupantes. En particular, te diría que el artículo 12, al establecer la obligación de discernir entre información veraz e información falsa, información descontextualizada, va más allá de lo que prevé la ley en la materia. Y te diría también que los artículos 53 y 54, que prevén lo relacionado con las sanciones, van más allá también de las facultades que la propia ley le da a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Pero lo más importante, Ricardo, que yo subrayaría es que el problema no está en el contenido normativo de los lineamientos, sino que está en que hoy estos lineamientos los va a tener que aplicar un órgano que ya no es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía autonomía constitucional, sino una comisión reguladora de telecomunicaciones que es un órgano gubernamental conformada por expertos y expertas de muy poco reconocimiento público, subordinados en la práctica jerárquicamente a la agencia
de innovación tecnológica que depende del Ejecutivo Federal y que en esta discusión están brillando por su ausencia. El propio hecho de que sea la consejera jurídica de la presidencia, que no se ha caracterizado estos años por su respeto irrestricto a la libertad de expresión, quien presente los lineamientos, ya nos da cuenta de que estamos ante un proyecto que es de índole gubernamental y no una herramienta de fortalecimiento genuino de las capacidades de Estado en un tema donde sería fundamental que el liderazgo de las iniciativas lo llevara un organismo autónomo que ofreciera garantías frente a el planteamiento que hace el gobierno federal en su relación con los medios, que no se ha caracterizado, insisto, por el respeto a la libertad de expresión. Te quería solicitar, Santiago, si también nos ayudas a observar esto dentro de la jerarquía de la norma jurídica. O sea, en nuestro sistema jurídico, la Constitución, pues es el pacto que debería regir prácticamente todo nuestro actuar en lo público, y a partir de ahí hay una ley en la materia y luego hay unos lineamientos que expide el Poder Ejecutivo. Esos lineamientos no pueden estar por arriba de la Constitución, y yo tengo la sensación de que ahí es donde está el principal problema, que es una cuchillada a la Constitución. A ver si ahora la Suprema Corte, que también pues no luce por su compromiso con esa Constitución, no acaba avalando estos lineamientos. Pero a ver, independientemente de ese razonamiento político, derogaría el argumento jurídico. Cuando un lineamiento excede la Constitución, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar? Sí, Ricardo, en nuestro ordenamiento jurídico, en la cúspide, digamos, está la Constitución y los derechos humanos emanados de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado. Enseguida están las leyes nacionales, las leyes generales, enseguida están las leyes federales y más abajo están las normas reglamentarias, los reglamentos, los acuerdos y lineamientos como este. Los lineamientos desarrollan a partir de especificaciones técnicas los contenidos más amplios de las normas que por su naturaleza tienden a ser muy generales de la Constitución o bien de las leyes secundarias, pero un reglamento no puede exceder ese marco. En estos lineamientos, en mi apreciación, los artículos 53 y 54 sí le dan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones algunas facultades que no están estrictamente previstas en la ley, en la materia. Y si eso además le sumamos que ocurre en un contexto donde los órganos a los que los particulares pueden acudir si hay un exceso en el cumplimiento de las normas reglamentarias de parte de la autoridad, se perciben colonizados por el poder político, pues entonces es justificada la aprensión, el nerviosismo y las críticas que están generando estos lineamientos. Santiago, como siempre, muy útil, muy esclarecedora tu reflexión, muy equilibrada, que además vale la pena tenerla justamente en estos momentos tan agitados. Te envío un abrazo muy fuerte y nos encontramos la próxima semana aquí en tu análisis semanal.